ya han visto en anatomía, en fisiología, en transmisibles. Entonces, en todas las clases que han recibido en los primeros años se correlacionan en las clases ya en el área clínica. Entonces, prácticamente esta enfermedad gestacional del trofoblasto, a mí me gusta que ustedes conozcan el tema, pero que sepan ponerlo en práctica, porque realmente de nada me sirve venirle a dar una clase con toda la bibliografía de su libro de texto. Son cosas que ustedes pueden ir a reforzar, que ustedes pueden ir a leer, y mi objetivo de las clases siempre es que ustedes aprendan, que ustedes sepan en qué momento ponerlo en práctica, cuándo debemos prácticamente sospecharlo. Y se lo digo porque hasta los residentes de ginecología en muchas ocasiones se les olvida el diagnóstico. Entonces, por eso es de suma importancia que ustedes recuerden el diagnóstico, el concepto, pero más me interesa a mí de esta clase que ustedes sepan en qué momento deben de tenerlo presente y cuándo hacer un diagnóstico diferencial, porque aunque no es una patología muy frecuente, no es una patología muy común, cuando se presenta es necesario diagnosticarla a tiempo, identificar a la paciente para que ésta pueda tener un buen resultado. La segunda clase es una clase que a mí me encanta, que es una clase que a todos prácticamente nos va a servir en algún momento y no solamente en esta área, sino en toda su carrera, en todas las especialidades, y es la ultrasonografía. Es un estudio barato, es un estudio que en todos los hospitales hay, que en las unidades de salud lo tenemos. Entonces, prácticamente son dos clases bastante dinámicas, son dos clases bastante bonitas, que a mí me gustaría que ustedes opinaran, que ustedes participaran, que ustedes pusieran su punto que no está claro, porque para eso prácticamente es la clase. Acuérdense que la bibliografía, sus libros de texto, ustedes pueden ir a leer estas dos patologías que yo les voy a hablar, pero siempre es importante que ustedes sepan en qué momento lo van a poner en práctica. Y esto suele suceder porque a uno le enseñan el ciclo de Krebs, a uno le enseñan la anatomía, a uno le enseñan la bioquímica, y uno dice, en el área básica me va a servir o no me va a servir. Entonces ahí es donde ponemos nosotros ya en el área clínica en qué parte ustedes pueden utilizar toda la información que ya adquirieron en su área básica. Para dar inicio con la primera clase, hablemos de la enfermedad gestacional del trofoblasto. Y yo quisiera saber que de los presentes, ¿quién ha escuchado o qué tienen ustedes la noción de qué es la enfermedad gestacional del trofoblasto? ¿Alguna opinión? ¿Nadie ha escuchado el concepto? ¿Algún voluntario? Yo, doctora. Díganme. Bueno, pues siguiendo el título, bueno, el trofoblasto es la parte del embrión que es la que después se va a convertir en la placenta. Entonces, siguiendo el título, sería todas las enfermedades que se van a dar durante la gestación que van a afectar a la formación correcta de la placenta. Ujú. Vaya, tenemos, lo felicito por su participación. Él tiene la idea de que son las enfermedades que se relacionan durante el embarazo. ¿Alguien más? ¿Una opinión más? ¿Algún voluntario que nos quiera decir qué se imaginan? No es necesariamente que ustedes lo sepan, porque por eso vamos a dar la clase, por eso ustedes van a ir a leer después de mi clase, porque es algo nuevo. Yo siempre les digo que nosotros siempre aprendemos lo básico o aprendemos lo normal para luego ir a aprender lo anormal. Entonces ya la placenta, hablamos de un parto natural, de un parto normal, de el mecanismo del trabajo del parto. Entonces hoy ya en esta clase yo le voy a hacer los diagnósticos diferenciales. Una persona más que quiera darnos su opinión para seguir con la clase. Yo entiendo que es un crecimiento normal del trofoblasto con una probabilidad de volverse maligno. Vaya, vaya, sus compañeros muy bien con su participación. Vamos con la siguiente diapositiva. Acuérdense que todas las clases siempre deben de tener un objetivo, lo que nosotros buscamos cumplir, y en nuestro caso tenemos nuestro objetivo, que es que ustedes obtengan los conocimientos teóricos tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de la enfermedad gestacional del trofoblasto. Como les digo, no es un concepto que ustedes tienen que saber ahorita, sino que a partir de ahorita en adelante, en cualquier momento se les va a preguntar, o ustedes cuando estén en la emergencia de turno,
cuando estén en cualquier momento en las unidades de salud que roten, siempre deben de tener presente este concepto, pero si no lo conocemos, no podemos hacer un diagnóstico diferencial. El siguiente. ¿Qué vamos a revisar en esta clase? Su concepto, su cariotipo, su epidemiología, la clasificación, los criterios patológicos, el aspecto clínico, cuáles son los criterios de alto y de bajo riesgo y los métodos diagnóstico y el tratamiento. ¿Por qué es importante esta enfermedad? Primero, porque es una enfermedad que se puede convertir en maligna. Ya su compañero cuando dijo el concepto habló un poquito de malignidad y sí, es una patología que durante el embarazo se puede convertir en maligna. La siguiente diapositiva. El concepto. Yo quiero que ustedes tengan algo claro, así como las pacientes. Y la mayoría de pacientes piensa que un embarazo, toda la vida va a ser un embarazo normal, un embarazo sin complicaciones, un embarazo que no va a conllevar nada y que en el parto, ya sea vía cesárea o vía vaginal, todo es normal y todo va a estar bien. Y lastimosamente no todos los embarazos son normales, no todos los embarazos culminan bien y aquí vamos a partir esta enfermedad para que ustedes lleven el primer concepto claro, que es una enfermedad del primer trimestre del embarazo. Sí, se puede realizar su diagnóstico en el segundo trimestre del embarazo, pero entonces ahí se ha hecho un diagnóstico tardío y por ende el tratamiento va a ser mucho más largo, va a ser más complicada la enfermedad y por ende no va a haber un buen manejo y el tratamiento va a ser mucho más largo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué traemos esta clase a cuenta? Para que ustedes puedan identificarlas a tiempo. Porque no todas las embarazos en el primer trimestre van a ser normales y entonces aquí vienen ciertas enfermedades como son los embarazos ectópicos, que no es un embarazo normal, un aborto o una amenaza de aborto, que es una complicación en el primer trimestre del embarazo. Y la tercera patología que ustedes deben de pensar en una paciente con un sangrado es la enfermedad gestacional del trofoblasto. Entonces veamos cuál es el concepto. Hacemos una fusión de las dos cosas que dijeron sus dos compañeros al inicio, pero vamos a dejar claro qué es en realidad la enfermedad gestacional del trofoblasto. Esta no solamente es una patología, sino que es un conjunto de enfermedades. Es lo primero que deben de tener en cuenta, porque si yo digo embarazo ectópico, el ectópico es ectópico. Y ahí ya no hay más. Usted en su diagnóstico, en su historia, ponen embarazo ectópico y todos entendemos que ectópico es ectópico. Pero cuando hablamos de enfermedad gestacional del trofoblasto, eso es un diagnóstico sindrómico. ¿Qué quiere decir? Que es amplio. Lo único que estamos diciendo que es una enfermedad de la placenta o del trofoblasto, que es el que origina una proliferación excesiva de ese para que se convierta en una acumulación demasiado excesiva de este tejido y no se forme una placenta normal. ¿Qué más? Vamos a hablar del concepto, que esta enfermedad se da en el primer trimestre del embarazo. Ya dijimos que es una proliferación anormal del trofoblasto y el trofoblasto se relaciona, o la placenta se relaciona con la gonadotropina coriónica humana. Ustedes saben que todas las pacientes con amenorrea lo primero que hacen es tomarte una prueba de embarazo. La prueba de embarazo que se hace casera o en sangre, esa es cualitativa. ¿Y qué ven? Positivo o negativo. Y la paciente se queda con su positivo y ella sabe que está embarazada y está feliz porque está embarazada. Pero lastimosamente la beta-HCG cuantitativa es la que nos da el valor si un embarazo es normal o no. Y en muchas ocasiones esa no se deja, sino que la paciente hace su prueba de embarazo, sale positiva y ella ya sabe que está embarazada y quiere llevar un embarazo normal. La vemos nosotros en la unidad de salud y es un embarazo normal, pero siempre sería lo ideal que se le deje una beta-HCG cuantitativa para ver el valor normal, porque cada semana debe tener un valor y si está entre el valor normal, no debemos de qué preocuparnos. Pero ¿qué ocurre en estos embarazos cuando tenemos una enfermedad gestacional del trofoblasto? Sus valores van a ser el doble o el triple de lo normal para un embarazo normal. Entonces es un parámetro que nos sirve tanto para el diagnóstico como para darle seguimiento a todas estas pacientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente el trofoblasto se va a convertir en placenta y posteriormente a eso, como su fisiología normal del embarazo, se debe formar el saquito del bebé, se debe formar el embrión, la frecuencia cardíaca y todo lo demás. El trofoblasto prácticamente lo único que forma es la placenta y esa placenta va a adquirir su tamaño, su forma, su grado de maduración, su localización normal. Pero en estos casos, ¿qué ocurre? Hay una alteración del cariotipo normal de un embarazo y por ende puede ser que se forme embrión o no se forme embrión.
pero lo que va a haber una proliferación excesiva es de placenta, o sea, se llena completamente el útero completo de restos trofoblásticos y eso no es normal y tenemos tanto patologías benignas como malignas de esta enfermedad. Sigamos. Vaya, entonces era lo que estábamos hablando del cariotipo. Entonces, ¿qué tipo? Ya más adelante en las siguientes diapositivas le voy a hablar de la clasificación de la enfermedad gestacional del trofoblasto, pero la Organización Mundial para la Salud y muchos artículos, porque hay muchos artículos sobre esta enfermedad, saben que nuestro país, el único hospital que ve las enfermedades gestacionales del trofoblasto, esas son las mismas que ustedes van a escuchar en muchas ocasiones, EGT. La EGT es una enfermedad que solamente el Hospital Nacional de la Mujer ve estas patologías. O sea que si en el Sacamil llega una paciente con una ultra, con un tratamiento, con una sospecha, o en el hospital se le hace el diagnóstico y se sospecha, entonces estos pacientes van a recibir su tratamiento en el Hospital Nacional de la Mujer, o sea, no nos quedamos en el Sacamil ni en el San Rafael, sino que se refiere. Y por ende no debería tratarse en una clínica privada ni en una unidad de salud que no tiene los recursos necesarios. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? Que todas las pacientes deberían de ser referidas al Hospital Nacional de la Mujer y el hospital tiene un servicio específico que se llama obstetricia, donde ingresan todas las pacientes de este tipo y hay un médico encargado con un estudio, con un posgrado específico en esta patología que da su tratamiento. O sea, si ustedes se fijan, no es algo sencillo, sino que lo que nosotros queremos es que ustedes lo identifiquen a tiempo, que hagamos un tratamiento adecuado, identifiquemos la patología a tiempo, porque si no en cualquier momento puede hacerse persistente y la persistencia se convierte en malignidad. Entonces, la mayoría de clasificaciones, y ya más adelante las vamos a ver que las enfermedades estacionales del trofoblasto se dividen en dos, en benignas y en malignas, o no invasoras e invasoras. Entonces, dentro de las no invasoras, tenemos la mola completa y la mola parcial. Estas son las más frecuentes. El 70% más o menos de esta enfermedad es benigno, a pesar de que el otro porcentaje puede ser persistente o puede convertirse en malignidad. Esta es una de las patologías que se cura. Sí la consideramos maligna como el cáncer, pero es uno de los cánceres que se puede curar, o sea, podemos identificarlo a tiempo, darle su tratamiento y la paciente posteriormente a eso hasta puede volver a quedar embarazada, siempre y cuando lo detectemos a tiempo. Aunque la paciente ya tenga metástasis, que los principales órganos es pulmón, el cerebro y el hígado normalmente, a pesar de que ya tenga metástasis, es muy sensible a la quimioterapia. Entonces, la verdad es que lo más importante en estas pacientes es detectarlas a tiempo. Entonces, dentro de lo más frecuente, que ya hablamos de la mola parcial y la mola completa, ¿qué es lo que sucede? Dentro del cariotipo hay algo que deben de tener muy importante y que es muy presente, y no solamente en esta patología, sino que, por ejemplo, en las preeclampsias graves, suele también ser muy importante que el gen paterno es de sumamente importancia. Acuérdense de que para que pueda haber concebir un bebé, para que se dé la fecundación, siempre debe de haber un espermatozoide y un óvulo. O sea, va a dar la mitad de información genética a la mamá, la mitad de información genética al papá. Y acuérdense que ahí va a haber la dominancia de cada uno de ellos y así van a ser los rasgos de los bebés. En estos casos, no da la mitad y la mitad, la mamá y el papá, sino que va a haber alteraciones o variaciones para que pueda darse. Normalmente en la mola completa lo que ocurre es que va a haber, siempre va a tener 46 cromosomas, pero la duplicación del cromosoma es paterno. ¿Qué quiere decir esto? Que la mamá da un óvulo, pero que está vacío. Y el papá pone un espermatozoide y él duplica su carga genética y aunque va en misma cantidad de cromosomas, no es normal. Y entonces, y es donde se forma lo que es la mola completa. ¿Qué pasa en la mola parcial? Pues en la mola parcial si hay un óvulo con la carga y prácticamente todo lo que necesita de parte de la mamá, pero viene y el espermatozoide, que debe de dar nada más sus 23 cromosomas, va a dar el doble, o sea, se duplican. Y en este caso va a tener 69. ¿Qué quiere decir eso? Que es triploide, pero es patológico. ¿Qué ocurre en estos casos? Que es una mola parcial, o sea, sí puede haber la formación de un feto,
pero se da la proliferación o coexiste la enfermedad gestacional del trofoblasto y en muchos casos es incompatible con la vida para el bebé. Sigamos. Entonces vamos a ver aquí la mola parcial y la mola completa, que son la mayoría y el mayor porcentaje de casos que tenemos. ¿Cuáles son las características que lo diferencian a cada uno de ellos? Como ya habíamos visto el cariotipo en la diapositiva anterior, para la mola parcial va a ser 69XXX o 69XXY. ¿Qué pasa con la mola completa? En la mola completa va a ser 46XX o 46XY. Feto va a estar presente en la mola parcial, ausente en la mola completa. El edema, la proliferación y todo esto son características histológicas que más adelante vamos a ver cómo se hace su diagnóstico. El tamaño del útero. Normalmente el tamaño del útero para la mola parcial va a ser menor para la edad gestacional, mientras que para la mola completa el 50% mayor para la edad gestacional. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a llegar a un embarazo de 10 semanas, pero en la mola completa usted va a ver un útero como para 20. Y entonces ahí viene uno de los, dentro del examen físico, que nos hace sospechar que puede ser un embarazo que no sea normal. Los quistes tecaluteínicos son muy frecuentes en la mola completa del 15 al 25 y en los quistes tecaluteínicos es raro. ¿Cuáles son las complicaciones médicas o cuál es el que mata complicaciones médicas? La mola parcial casi no da ninguna complicación médica, mientras que la mola completa menos del 25%. ¿Cuáles van a ser las secuelas malignas o persistentes? Es mucho más frecuente que persista la mola completa. Sigamos. Epidemiología. Esto es importante porque nos sirve para compararlo. Lastimosamente nuestro país no es un país que tenga estadísticas, es un país que lastimosamente vemos muchos casos, pero que no lo registramos y no hay muchos estudios de eso. Entonces, lo que hacemos es comparar a nivel internacional. En Estados Unidos y Europa, la incidencia de esta enfermedad es de 1 a 2 casos por cada 1000 embarazos que tenemos. Mientras tanto, el país más cercano que tenemos, ya que las características de nuestros rasgos son como más comunes, que es México, tiene una incidencia de 2.4 por cada 1000 embarazos que tenemos. De esta, el 80% va a resolver sin ninguna complicación, el 15% persiste y solamente un 5% va a presentar metástasis. Sigamos. Estas son estadísticas que se hicieron, como les digo, el Hospital Nacional de la Mujer es el que lleva la mayoría de casos y se hizo un estudio en el cual desde el 2002 al 2012 para ver cuál era la prevalencia de nosotros. Y si ustedes se fijan, empezamos con una prevalencia de 5 por cada 1000 y terminamos casi por 8, que si ustedes se fijan es bastante, la verdad. Y no, este estudio que llegó hasta el 2012 ya no sé, como que ya no quedó registrado los siguientes años, pero hay un servicio específico para estas pacientes, o sea que hay más o menos entre unas 3 a 6 o 9 pacientes ingresadas en estos servicios de enfermedad gestacional del trofoblasto. Entonces, quiere decir que la prevalencia también consideramos que en el último tiempo ha aumentado bastante. Sigamos. Vale, ¿cómo se clasifica? Esta clasificación, que es como lo más general, lo sacamos de las guías del MinSal, dice que la enfermedad gestacional del trofoblasto hay mola hidatiforme y neoplasia trofoblástica gestacional. La mola hidatiforme, ya hablamos, hay completa y parcial. La completa se puede dividir también en alto riesgo y bajo riesgo, mientras que las neoplasias trofoblásticas gestacionales son la neoplasia trofoblástica e incluye la mola invasora, el coriocarcinoma, el tumor del sitio placentario y el tumor trofoblástico epitelial. De estos van a haber metastásicos y no metastásicos. Sigamos. Esta es una clasificación que compara la clasificación de la OMS con la FIGO. ¿Qué dice la OMS? Bueno, yo la voy a clasificar todas juntas. Yo digo que hay 5. La mola hidatiforme completa, la mola hidatiforme parcial, la invasora, el coriocarcinoma y el tumor trofoblástico del sitio placentario. Mientras que la FIGO dice, yo solo la voy a clasificar en no metastásica, que son los estadios 0, y las metastásicas, que van estadio 1 al estadio 4. Sigamos. Esta es una tabla que está en las guías del MinSal, pero también está avalada
o los precursores es la Organización Mundial para la Salud, que decía qué pacientes tienen más riesgo, qué pacientes tienen menos riesgo. Entonces ellos buscaban los factores de riesgo para que una paciente tenga enfermedad gestacional del trofoblasto. Y ahí hay que ver la edad, los antecedentes, si ha tenido una enfermedad gestacional del trofoblasto, un aborto incompleto, un embarazo ectópico, el sangrado, cuánto tiempo lleva de evolución, o el embarazo, cuánto tiempo de evolución lleva, los niveles de beta-HCG cuantitativa, el grupo sanguíneo de la paciente, el tamaño uterino en el que se hace el diagnóstico, si ya tiene metástasis o no tiene metástasis, cuántas metástasis presenta, si ha tenido quimioterapia previa o no. Sigamos. Vaya, entonces, prácticamente, si ustedes se fijaban, había otra clasificación que decía, hay una mola de bajo riesgo y una mola de alto riesgo. ¿Por qué es importante esto? Porque siempre vienen las pacientes a la emergencia con un sangrado menor que regla, mayor que regla, igual que regla, y a todos se le pone amenaza de aborto. Normalmente, a veces hay ultrasonografistas y se le puede hacer el rastreo y a veces no. Si no ha sangrado, se le pone espéculo, cuello cerrado, tiene una amenaza de aborto, una amenaza de aborto, una amenaza de aborto. Y tenemos que tener presente que un porcentaje de estas pacientes va a ser una enfermedad gestacional del trofoblasto. ¿Y qué nos hace sospechar? Sangrados más que regla, muchos vómitos, taquicardia, que tenga alteradas las pruebas tiroideas, que tenga presión arterial elevada arriba de las 20 semanas, pacientes que se les sientan úteros más grandes a la edad gestacional que tiene. Y hay ciertos síntomas más específicos, como es la salida de vesículas al momento de la colocación del espéculo. ¿Por qué es importante esto? Porque debemos de sospecharlo por clínica. No todas son amenazas de aborto y por eso es importante la clase, porque a mí me interesa que ustedes entiendan que los 3 diagnósticos o los 3 posibles causas de un dolor pélvico, un sangrado en el primer trimestre es un embarazo ectópico, una amenaza de aborto o una enfermedad gestacional del trofoblasto. Esas 3 siempre se debe hacer un buen diagnóstico para decir, si esta señora no tiene, no, a mí no me parece que es una enfermedad gestacional del trofoblasto porque es un útero acorde, porque es un sangrado escaso y ya tiene una ultra donde tiene un embrión, un saquito y va con una evolución adecuada. Pero toda aquella paciente que no tenga una ultrasonografía, lo ideal es que se le realice una ultrasonografía en un sangrado anormal en el primer trimestre del embarazo. Entonces, cuando hablamos de la mola, podemos ver que hay mola de bajo riesgo y una mola de alto riesgo. ¿Cuándo es de bajo riesgo? Cuando tiene una gonadotropina coriónica menos de 100.000 unidades en 24 horas en orina, o si la hacemos en sangre de 40.000. Síntomas duran menos de 4 meses, no va a haber metástasis en ningún lado y el embarazo que ha tenido va a ser a término, o pudo haber sido una mola, o pudo haber sido un ectópico o un embarazo, un aborto espontáneo. Sigamos. Vaya, cuando decimos que es de alto riesgo, va a ser de alto riesgo cuando tenga una gonadotropina coriónica más de 100.000 unidades en 24 horas en orina o mayor de 40.000. Síntomas van a durar más de 4 meses, ya encontramos metástasis, ya sea cerebral, hepática o pulmonar, ya recibió quimioterapia o ha tenido fracaso en la quimioterapia y tiene antecedentes de un embarazo a término. Sigamos. Si ustedes se fijan, uno de los estudios, uno de los exámenes más importantes es la gonadotropina coriónica humana. Esa es básica, pero no es la cualitativa, sino que es la cuantitativa, porque es la que se relaciona, es la subunidad beta. Entonces lo que necesitamos es cuantificar cuánto es el valor y lo ideal es que se haga desde el inicio del diagnóstico, porque eso nos va a servir tanto para hacer diagnóstico como para darle seguimiento a la paciente. Esta patología su diagnóstico es histológico, porque lo que buscamos es todas las características que hablamos desde el concepto, ya hablamos de la clasificación. Entonces, ¿qué buscamos a nivel patológico? Vamos a ver que hay una hiperplasia del trofoblasto, hay una degeneración hidrópica de las vellosidades coriales, formación de vesículas, embrión puede ser ausente o presente, porque ya vimos la clasificación. Pero dijimos que la enfermedad gestacional del trofoblasto es un diagnóstico sindrómico y eso es lo que es de sindrómico. Para poder hacer un diagnóstico específico y decir, no, este es un coriocarcinoma, no, esta es una mola parcial, no, esta es una mola completa, necesitamos hacer un diagnóstico histológico, o sea, mandamos una muestra
En el legrado mandamos el útero si le hicimos una histerectomía y el patólogo nos va a mandar a decir un diagnóstico histológico y ahí es donde descartamos la malignidad. Por eso es bien importante, porque yo con solo es ver a la paciente, con tomarle ultra, con hacerle los legrados, ahí no puedo decir, ah, sí, no tiene nada y no es maligno. No, hasta que realizamos el legrado, ahí vamos a decir si esta patología se va a convertir en maligna o no. Sigamos. En los aspectos clínicos, sí, hay cierta sospecha y era lo que le decía a ustedes, o sea que clínicamente cuando la paciente viene, la principal es consulta por la hemorragia. Y esa hemorragia es una hemorragia indolora, pero es una hemorragia abundantísima. Ustedes nunca van a olvidar una paciente con una enfermedad gestacional del trofoblasto porque es mucho más que una amenaza de aborto, es un sangrado excesivo y es una paciente que se puede chocar en cualquier momento si no le hacemos el legrado. Va a presentar más náusea, va a presentar más vómito, puede presentar hiperemesis gravídica porque acuérdense que los valores se duplican o triplican. Va a haber la presencia de vesículas. Si usted le pone el espéculo y ven como un racimo de uva saliéndole, carnosidad, eso es por diagnóstico para confirmar el diagnóstico de una mola. Puede haber una preeclampsia, puede haber un hipertiroidismo, puede haber dificultad respiratoria, aunque en menor porcentaje de las pacientes va a haber una desproporción útero-amenorrea y lo característico es que normalmente se acompaña de tumoraciones ováricas bilaterales. Estos normalmente se llaman quistes tecaluteínicos y en el 30% de los casos se acompañan a las molas. Esto no se opera, estos no se quitan, sino que debemos de tratar primero la mola y posteriormente a eso hay regresión y regresan los ovarios de una manera normal. Sigamos. Sigamos, estamos hablando del diagnóstico. Ahí pueden ver, si quieren, solo retrocedan la anterior. Miren la imagen superior, ahí pueden ver las vesículas. Eso es lo característico. Cuando yo les digo, sale la carnosidad, miren, esa es la proliferación excesiva del trofoblasto y no es normal, porque si ustedes ya vieron una placenta en un parto normal, no es nada parecido a eso. Si ustedes se fijan, miren todas esas vesiculitas que tienen, entonces todo eso lo tenemos que quitar o extraer del útero completamente y dejar el útero vacío de la paciente, porque si quedan pequeñas vesículas va a continuar la enfermedad gestacional del trofoblasto. Sigamos. Si estamos hablando de diagnósticos, por laboratorio lo más importante es la beta-HCG cuantitativa, pero cuando la paciente viene de ingreso o cuando la paciente ustedes la identifican en el hospital Sacamil, en la emergencia o la identifican en las unidades de salud o en sus consultorios, estas pacientes deben mandarle todos los exámenes, hemograma, tiempo, prueba cruzada, rayos X, pruebas tiroideas, se le ve la beta-HCG cuantitativa claramente, todos los exámenes, la función renal, la función hepática, porque acuérdense, si en algún momento la paciente necesita quimioterapia o cirugía, ya tenemos los exámenes bases para esta patología. Sigamos. Vaya, esa imagen que ustedes ven ahí es una imagen clásica de ultrasonografía. Si ustedes se fijan, ahí no hay un saquito, no hay un bebé, no está la formación, sino que se ve el tejido trofoblástico en la parte superior o anterior del útero, en la cual recibe el nombre o lo característico de esta imagen es que a usted le va a mandar a decir el ultrasonografista que tiene una imagen en copo de nieve o tormenta de nieve y eso es lo característico de una enfermedad gestacional del trofoblasto. Sigamos. Vaya, este cuadrito viene de la guía del MinSal, en la cual dice que hay hallazgos sugestivos que nos hacen sospechar de una enfermedad gestacional del trofoblasto, pero que también hay hallazgos de certeza que nos dicen si esa es una enfermedad gestacional del trofoblasto. Sugestivo, una hemorragia durante el primer trimestre que es abundante, que hay un crecimiento del útero demasiado. La señora viene con 10 semanas y usted le encuentra un útero para 20 o la señora se ha confundido o se sospecha siempre una enfermedad gestacional del trofoblasto. Siempre que hay una ultra que tenga ausencia de los latidos cardíacos, pero tiene partes fetales, cuando los niveles de beta-HCG cuantitativa son mayores a lo esperado para la edad gestacional, hay demasiada hiperemesis o hay demasiado vómito, cuando hay quistes tecaluteínicos bilaterales, signos de hipertiroidismo, taquicardia o hemorragia vaginal. Todo eso es sugestivo de una enfermedad gestacional del trofoblasto.
¿Cuáles son los hallazgos de certeza? Que la señora tenga una toxemia, todas las preeclampsias graves abajo de 20 semanas, hay que descartarle siempre una enfermedad gestacional del trofoblasto, que al colocarle el espéculo haya salida de vesículas como la foto que vimos anteriormente, eso es característico de una enfermedad gestacional del trofoblasto. Sigamos. Vamos a ver el tratamiento. Vaya. Ya dijimos que una hemorragia más que regla, un útero más grande de lo que lo esperamos, la salida de vesículas, los quistes tecaluteínicos, la preeclampsia grave abajo de las 20 semanas, la taquicardia, el hipertiroidismo, todos esos son hallazgos sugestivos de eso. Los valores altos de beta-HCG cuantitativo, o sea que todas las pacientes del primer trimestre que tengan un sangrado, que tengan un útero grande, deben de sospecharse siempre una enfermedad gestacional del trofoblasto. La sospechamos, se puede tomar una ultrasonografía, un rayos X de tórax y todos los exámenes. Con la ultrasonografía, el ultrasonografista nos va a mandar a decir que es una tormenta de nieve y entonces ahí, como sospecha, viene el tratamiento. El tratamiento tiene que tener dos principios básicos. El primero, hay que evacuar todo el tejido trofoblástico o todo lo que esté ocupando la parte de adentro del útero. Y posteriormente a eso siempre se le da seguimiento a la paciente y las enfermedades gestacionales del trofoblasto no es algo que ingresa hoy y se va mañana. La paciente debe recibir por lo menos de 3 a 4 legrados para poder extraer completamente el tejido trofoblástico. Legrados me estoy refiriendo desde legrados uterinos instrumentales que son en quirófano a realizarles aspirado endouterinos, que eso se hace nada más en las salas de expulsión o hacer la dilatación del cuello para poderle extraer. O sea que la extracción de todos esos tejidos no es que tan fácil, sino que lleva tiempo. La paciente mínimo va a pasar ingresada una semana para poder realizarle su tratamiento y hay que tener presente que como esos tejidos o esos restos trofoblásticos son muy vascularizados, acuérdense que está en contacto con el útero, entonces existe el riesgo, la posibilidad de que haya un sangrado excesivo. Entonces siempre hay que preparar a la paciente para una hemorragia y hay que tener cuidado de que no se vaya a perforar el útero, que no vayamos a lesionar porque los tejidos se vuelven más friables con esta enfermedad y al lesionarse o depende cómo realicemos el legrado también existe la posibilidad de que haya migración del tejido trofoblástico y que genere metástasis. Sigamos. Entonces, ¿qué se hace con la paciente? Se estabiliza hemodinámicamente, se le toman todos los exámenes, se le prepara para el legrado. Normalmente el primer legrado recibe el nombre de legrado succión, que es como una pajilla que se introduce y se empiezan a sacar todos los restos que están en la parte de adentro del útero. Hay que repetir el legrado entre 72 horas. Después del legrado se toma una ultrasonografía para ver cuántos restos han quedado y se decide si es necesario hacerle un legrado nuevamente en sala de operaciones o un legrado en la sala de expulsión. Acuérdense que estas pacientes siempre debe darle su seguimiento con ultrasonografías y hasta que el útero está completamente vacío se decide el alta. Podemos utilizar medicamentos como oxitocina para que se extraigan todos los restos de la parte de adentro del útero y si es persistente podemos realizar la histerectomía o se valora la quimioterapia. Sigamos. Vaya, cuando hablamos ya de quimioterapia o de histerectomía, ya estamos hablando de tratamientos cuando son molas persistentes. Las pacientes, primero es un legrado succión, luego se le hace una ultra, depende cómo esté la ultra, se le hace un legrado instrumental, se vuelve a tomar una ultra y si es necesario se le hace un ameo o se le vuelve a hacer un legrado instrumental. Mínimo la señora se va a ir con 2 a 3 legrados más o menos, un ingreso de una semana o más y después de eso se le toma una ultrasonografía. Si hay persistencia del tejido, entonces se valora manejar como una mola persistente y entonces es necesario el uso de quimioterapia. Al decir persistente, siempre existe la posibilidad de que se vuelva una metástasis, ya sea hepática, pulmonar, cerebral. Entonces, por eso es de suma importancia que tenemos que retirar todos los tejidos del útero porque si no va a convertirse en maligna y posteriormente a una metástasis. Ya les expliqué que aunque es un cáncer, es uno de los que podemos decir que se cura porque con el tratamiento prácticamente la paciente puede volver hasta quedar embarazada normalmente.
Medicamentos que utilizamos como para la quimioterapia tenemos el Methotrexate, así como también la actinomicina D, que ambos suelen ser curativos para la paciente. Normalmente se le da quimioterapia a la paciente porque a pesar de que se le da la quimioterapia, se ha demostrado que queda fértil la paciente. Entonces, por esta razón, en esas molas que persisten, lo ideal es primero valorar un manejo médico, no ser tan radicales e indicarle la histerectomía, porque acuérdense que esa es una paciente joven, que era su primer embarazo, que desea otro bebé. Con la histerectomía prácticamente anulamos un próximo embarazo. Sigamos. Entonces, terminamos con el primer tema. Como les decía, es un tema corto, es un tema bonito, es un tema que es fácil. Esta diapositiva, la siguiente. Vamos a ver la gráfica. Esta diapositiva se las puse al final porque quiero que les quede presente que estas pacientes tienen un manejo diferente que las amenazas de aborto. Estas pacientes tienen un manejo diferente que los embarazos ectópicos, porque el ectópico se opera, se corta y ya no se le da seguimiento a la paciente. La paciente no pierde al bebé y sigue con su embarazo normal, y si lo pierde ya no le damos seguimiento. Estas pacientes no pueden pasar desapercibidas. A esta señora se le hace el diagnóstico y se le va viendo cada 3 meses en el primer año, luego cada 6 meses en el segundo año y luego cada año por lo menos de 3 a 5 años. O sea que la paciente idealmente en los primeros 2 años no debería de volver a embarazarse porque corre riesgo que se vuelva a ser una enfermedad gestacional del trofoblasto. Y no es que la señora llegue a su control y saluda al médico y que como están, no. La señora debe llegar con una ultrasonografía y debe llegar con su beta-HCG cuantitativa, o sea, el seguimiento no es ver a la paciente literalmente, sino que es que lleve su estudio de gabinete, que lleve su estudio de laboratorio y de esa manera darle su seguimiento, porque hay pacientes que se le hace su legrado, que se le hace su manejo, que se le hace su tratamiento y a los 3 meses vuelve a surgir la beta-HCG cuantitativa alta. Entonces, ¿qué significa eso? Aquí pueden verlo ustedes en esta gráfica. Si ustedes se fijan la primera línea que dice normal, lo que nosotros esperamos es que en 8 semanas no haya ninguna elevación, al contrario, de niveles sumamente altos bajamos a tener casi cero de beta-HCG cuantitativa. Pero hay pacientes que toda la vida la tienen alta y persiste, o hay pacientes que en las primeras hasta 10 semanas puede disminuir y de repente hay un ascenso secundario. Entonces esas pacientes pueden que se conviertan en malignos, tienen más posibilidades de que sea mala esa mola y que vuelve a surgir. Entonces, lo ideal es que la paciente no se embarace en los primeros 2 años y de 3 a 5 años se le dé seguimiento para su patología. Sigamos. ¿Preguntas o dudas del tema? Algo que